El tema de esta predicación es el proceso de Dios para realizar un milagro. Quiero que por favor lo repitan conmigo. El proceso de Dios para realizar un milagro. Una vez más, por favor. El proceso de Dios para realizar un milagro. Voy a aclarar lo que es un milagro. Este vocablo muchas veces lo confundimos. ¿Qué es un milagro? ¿Cómo se define un milagro? Uno, ahí donde el cirujano en cualquiera de sus áreas efectuó una operación, una cirugía que se volvió exitosa y uno dice, ¿cómo dice uno? ¿Cómo dice uno? Milagro. No. Los milagros no tienen intervención humana, sino como medio. Pero quien realiza los milagros se llama Dios. ¿Cuántos dicen amén? El que realiza un milagro se llama Dios. Un milagro, así lo estoy definiendo ahora, un milagro es un hecho que no puede ser realizado por una persona y que no es explicado por las leyes naturales. Y por lo tanto es realizado exclusivamente por Dios. ¿Estamos bien? Bueno, voy a intentar otro ratito porque si detrás de esto se me va, pues vuelvo a mis notas porque mis notas las tengo físicas y también las tengo aspectos puntuales de lo que es un milagro. Ya lo hemos visto en una definición, pero hoy quiero referirme a aspectos más puntuales. Es un hecho sobrenatural y extraordinario. Un milagro es un hecho sobrenatural y extraordinario. No lo puede realizar un ser humano. Estoy explicando lo que es un milagro. No lo puede realizar un ser humano. La fuente de un milagro siempre será Dios. El origen de un milagro siempre será Dios, para que vayamos comprendiendo lo que es un milagro. Y ahora estamos ante un milagro. ¿Cómo dije que es el tema que estoy compartiendo? Ténganlo en mente, el proceso de Dios para realizar un milagro. ¿Cuál fue el milagro de este pasaje que se relata en este pasaje? ¿Cuál es el milagro de la historia que vamos a considerar? ¿Lo tienen en mente? ¿Cuál fue el milagro? La sanidad de un leproso. Que un leproso fue cambiada su piel. Voy a medio explicar. El milagro de esta historia consistió en que un hombre que era leproso, por haberse zambullido 7 veces en el río Jordán, la lepra desapareció y su piel se volvió como la de un niño, un bebecito, es decir, que volvió a ser una piel, la piel de los niños es tan suavecita, y entonces el hombre con su piel destruida, porque nosotros, y lo digo a continuación, nosotros no comprendemos qué es la lepra, pero estoy diciendo que el milagro sucedió porque el hombre se zambulló, así dice el versículo 14, 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. Si estamos diciendo que en eso consistió el milagro. Es posible que por vivir nosotros en tiempos modernos no comprendamos el valor de este milagro y lo que significaba este milagro. Es posible que por vivir en este tiempo de la historia no comprendamos esto. En el día de hoy, la lepra como enfermedad tiene cura y de paso ha desaparecido. Pero en aquellos tiempos la lepra era incurable
Y no solo era incurable, sino en este caso, si este hombre hubiera sido judío, a él lo hubieran mandado a un leprosorio, pero como no era judío, era sirio, entonces el hombre con solo que se tapara las partes afectadas por la lepra, él podía seguir desarrollando su trabajo. Pero la lepra en aquellos días era una enfermedad, no solo, repito, mortal, sino que era cruel, afectaba a la familia, se transmitía casi parecido a los problemas del antivirus o de la epidemia esta de hoy en día. Por supuesto que este milagro que estamos considerando hoy lo voy a tomar como una referencia, como una comparación, porque el objetivo de esta predicación es hablar de otra lepra que no ha tenido ni tendrá cura, y me refiero a la lepra del pecado, y la lepra del pecado tiene las mismas consecuencias que tenía en aquellos tiempos la lepra física. Así que este milagro solo lo vamos a tomar como una referencia, porque al fin y al cabo el objetivo de esta predicación es hablar de otra lepra, que es tan mortal como aquella, yo diría más peor que aquella, y estamos hablando de la lepra que se conoce como la lepra del pecado. ¿Recuerdan el tema de la predicación? Voy a ir siempre repitiendo el proceso para que Dios realice un milagro. El proceso de Dios para que realice un milagro. ¿Entendemos lo que es un proceso? ¿Qué es un proceso? ¿Sí? ¿Están pensando qué es un proceso? Lo tengo escrito en esta manera. Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un número de personas y de recursos materiales considerados para conseguir un objetivo previamente identificado. Entonces, cuando estamos hablando de proceso, estamos hablando de, como decían ustedes, de ciertos pasos, de un orden que va a irse ejecutando como fue planificado hasta que llegue el momento de que se realice el objetivo final. Así que, y por eso titulé, o por eso le puse como tema a esta predicación, el proceso de Dios para que se realice un milagro, porque en este caso, en la sanidad de este hombre leproso, hay todo un proceso largo, y se van cumpliendo cada persona. Ya ustedes se van a ir dando cuenta al ir analizando el pasaje. Todos los milagros de Dios son el resultado de un proceso que involucró a otras personas y a otros elementos. Es posible que en esta misma hora en que comparto esta palabra, un milagro. ¿Cuántos esperan que haya un milagro en esta ocasión? Va a haber un milagro, pero será el resultado de un proceso, porque para que Dios realice un milagro tiene que haber un proceso. Hemos perdido la señal al frente, y de este momento no vamos a regresar a tomarla para que no me confunda por dónde voy. Estamos diciendo que es un proceso, ¿estamos bien? Y ya dijimos que un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de varias personas, y ya vamos a entrar a considerar esas personas. A ver si tienen en la mente y recuerdan ustedes cuántas personas o cuáles fueron las personas, qué personas empezaron a actuar en este proceso para que se realizara el milagro de Naamán. ¿Cuál es la primera? Es la muchacha. Pero cuando estamos hablando de la muchacha y la muchacha cumple con su responsabilidad, el proceso se inició antes. ¿Recuerdan qué pasó antes? Y que pareciera que era negativo lo que estaba pasando. ¿Qué fue lo que pasó antes? Dice que de Siria, versículo 2, lo que tienen sus Biblias ahí, dice que de Siria habían salido hordas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Esta muchacha la llevaron como esclava y fue a parar a la casa de Naamán, y todo aquello era proceso de Dios para realizar el milagro. Vamos comprendiendo el asunto.
Ahora, en ese proceso se espera que cada persona haga su parte. La muchachita, ¿cuántos años le ponen a esta muchachita? ¿14? ¿15? Quizás hasta 17, por ahí puede andar el rango de vida. ¿Qué era lo que hacía en la casa de Naamán? Era sirvienta, la que le ayudaba. ¿Cómo se sienten los sirvientes en las casas de los amargados, tristes, frustrados? La habían traído de allá y ahora está aquí. Pero ella, estando ahí, tenía una información que debería compartir. Y cuando oyó y vio a la esposa de Naamán afligida y al hombre que entraba triste iba a encerrarse, la mujer, la niña, la jovencita esta, sacó de lo que sabía. Ella allá sabía que había un hombre de Dios, un hombre que era medio de Dios para poder realizar los milagros. Y ahora dice ella, mire mi señora, si mi Señor fuera allá a Israel y fuera a buscar al profeta de Dios, yo le aseguro, mire el papel de la muchacha, le aseguro que sanaría. Estamos viendo aquí que en un proceso hay una serie de personas que van participando en el propósito de Dios. Mire, ¿para qué había permitido Dios, el Señor Jehová, que llevaran a aquella niña allá? Sino para hacer este milagro que traería gloria para Dios y bendición para un hombre. Amén. ¿Qué otros personajes encontramos actuando en este proceso? No quisiera hablar de los que participaron, lo voy a hacer en un solo párrafo, hablar de los que participaron negativamente, porque aquí varias gentes participan, pero participan como nos pasa a la mayoría, distorsionando el evangelio, presentando las cosas como no son. Pero los que fueron medio de Dios para que se realizara el milagro en este proceso, yo encuentro al profeta, encuentro a Eliseo. Y lo encuentro para hacer un llamado, cómo deberíamos de ser los verdaderos hombres de Dios. Porque en un tiempo como el nuestro, que hay una cantidad de personas que se hacen pasar por hombres de Dios, pero en el fondo no lo son, y que son hábiles para engañar a otros, sin marcas de que Dios los ha puesto en semejante situación. Pero la muchacha había visto en Eliseo un hombre de Dios, sabía de lo que era capaz de hacer como medio de Dios. Y ahora la niña dice, allá está un hombre, un varón de Dios, que si fueran donde él, yo os aseguro que la mujer sana. Y repito, aquí también está el llamado para que comprendamos que en esta gama abierta, este abanico abierto de los llamados hombres de Dios, no todos son hombres de Dios, pero hay hombres de Dios. Hay hombres a los que Dios va a usar para ser medios para que se realice un milagro. ¿Qué otras personas vemos involucradas? Positivamente los siervos. Porque están los otros, ya hablé, está el rey, está el otro rey. Amén, está el otro rey, pero en esos hombres elegidos para que se realice el milagro, y lo voy a decir en un momento, esas personas casi son siempre personas humildes, sencillas, porque parece que se sigue cumpliendo lo que dice la Biblia, que lo más débil escoge él para avergonzar a los sabios. En este caso aparecen los criados. Cuando el rey ha llegado a donde, voy a hablar después del rey, cuando el rey ha llegado a donde Eliseo está adentro, y le mandan, ahí está un hombre que dice que él sabía que ese hombre venía, estoy hablando de Eliseo, y entonces le manda a decir, vaya, díganle que se vaya a zambullir al río Jordán 7 veces. Y cuando el rey recibe eso, un hombre lleno de soberbia, un hombre se molestó, se enojó y dijo, ¿cómo es posible? Si yo soy general de allá, ¿y cómo es posible que este pastor no viene aquí a postrarse y a tocarme? Y entonces, y el hombre se va enojado.
Y cuando el hombre iba, se va enojado, los criados, mire qué lindo eso. Los criados lo llaman, lo detienen y le dicen, mire señor, mire amo. Si él le hubiera pedido una cosa costosa, no la haría. Mire qué palabras más sabias. Mire qué palabras con mucho entendimiento. Si él le hubiera dicho, ¿qué cosa difícil le hubiera pedido Eliseo? Pensando en nosotros hoy, ¿qué le pedimos cuando viene una gente que nosotros vemos que tiene? Y entonces, si él te hubiera pedido una cosa difícil, amo, no lo hubiera hecho. Y él reflexiona, es cierto, él no le está pidiendo cosas difíciles, le dice él solo le está pidiendo que vaya al río y se meta ahí 7 veces. Eso es todo lo que le pide. ¿Por qué no lo puede hacer? Mire qué mensaje más orientador. Mire qué participación más orientadora dentro del propósito de Dios para que se realice un milagro. Todo lo que quería es llevar, fíjate que lo voy a decir en un momento, cuando Naamán está frente a la puerta de la casa de Eliseo, a pesar de su lepra y de sus necesidades y de los pasos que ya había dado, él no estaba preparado para recibir un milagro. Lo voy a decir más, lo voy a ratificar más después. No estaba preparado. Él solo andaba como mucha gente que anda necesitando de un favor de Dios, pero no están todavía preparados para recibirlo. No sé si me explico. Hay gente que no está preparada para recibir. Y lástima si alguien recibe un milagro cuando no está preparado, es más fracaso para él. No sé si ustedes se han fijado que hay personas que vienen o van, buscan a Dios por una enfermedad, por otra cosa, y cuando pasa lo que ellos por lo que buscaban a Dios, se vuelven, porque no estaban preparados para recibir un milagro. ¿Quiénes participaron? Ya dijimos, los criados de Naamán, y dicen esto que acabo de compartir. Se da cuenta que las personas involucradas para este milagro eran personas sencillas, personas humildes. ¿Se da cuenta? Y esas son las personas que se están esperando hoy, o que Dios está esperando, porque debo de decir desde ya, los milagros no solo fueron para el pasado, pueden ser para el día de hoy. Pero se necesita que hayan personas que estén preparadas, capacitadas para estar en ese proceso de los milagros. Y muchas veces eso es lo que no hay. Hay personas que estamos ahí hablando con un enfermo. Me molesto con los hermanos simples de entendimiento cuando alguien les dice venga a orar por mí porque estoy enfermo. No entienden que lo primero para esa persona no es la sanidad de su cuerpo. Lo primero es que él se encuentre con Dios. Es que él acepte el sacrificio de Cristo. Es que invite al Espíritu Santo a venir a su corazón. Pero los que intervenimos no sabemos cómo guiar a la gente. Y caemos en muchas trampecitas. Así póngase. Yo les digo, lo hago un poco irónicamente, lo sé, que hay veces que los que evangelizamos y visitamos a otras personas somos más visitadores médicos. Porque a la hora de hablar con una persona, mire, ore, pero tómese estas pastillas y tómese esta agua, casi decimos agua bendita. Y lo que hacemos es desorientar a la gente para que reciba un milagro. Sin embargo, su humildad y su sencillez, hablando de estos hombres y hablando de la muchacha allá, no les impidió ser instrumentos de Dios para ser medios para que se realizara un milagro. Usted no vaya nunca a pensar que porque no puede hablar como los otros, que no puede. No, usted es medio del Espíritu para poder llevar palabra de aliento, de esperanza y conducir a las personas para que puedan recibir un milagro. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por otro lado, debemos notar que hay otras personas que en lugar de ser medios para que se realice un milagro, son estorbos. Es triste eso. Y también hay personas que en lugar de acudir al lugar apropiado para recibir el milagro, acuden a otra persona. Naamán fue donde el rey. ¿Y qué iba a decir donde el rey? ¿Para qué iba donde el rey? ¿Qué posibilidades había que el rey le sanara? El otro, queriendo ayudar, manda una carta manejada por su poder.
por su capacidad. El otro no sabiendo, porque el rey era el rey, pero no sabía que en ellos había un hombre de Dios. Y dice, ¿yo cómo lo voy a sanar a este? Problemas contra mí es que trae. Entonces estoy diciendo que sin importar, hay personas que en lugar de ser medios para que se realice un milagro, son estorbos. Usted no debe de ser eso. Usted no debe de ser un estorbo para que se realice un milagro. Usted y yo debemos de ser medios para que se realice un milagro. En último lugar, en mi análisis de este pasaje, y lo considero también de suma importancia, en este proceso para que se realice un milagro está la propia persona que recibirá el milagro. Está la propia persona, que para mí es determinante. No importa lo que los demás hagamos, si la propia persona no está preparada para recibir un milagro, no va a suceder. No va a suceder. Entonces, vamos aquí a dedicar tiempo para que analicemos la actuación del propio Naamán, el hombre que recibe este maravilloso milagro en su vida. En el proceso de la realización de un milagro, la actuación de la propia persona es la clave, o también puede ser el clavo, puede ser el estorbo. En este proceso, la actuación de la propia persona es determinante, es la clave. Si esa persona, no importa si los otros hacen esto, no importa. ¿Qué cree usted que hubiera pasado con lo que dijo la niña, la muchacha? Si él no obedece, si él no hace caso, si él no tiene la actitud, nada. ¿Qué hubiera pasado si la esposa le recomienda? Nada, porque la mayoría de cosas, hermanos, dependen de la propia persona. Depende de usted. Lo que va a pasar depende de usted. Es más, en ese sentido yo no estoy ni a favor de andar pidiendo oración, porque todo va a depender de usted. Va a depender de usted. Encontramos a Naamán que a pesar de sus éxitos como persona, de su posición económica y de sus éxitos como militar, había un pero en su vida y era un gran pero. Estamos analizando un poco a Naamán. Y estoy diciendo, así lo dice, así lo presenta, a pesar de ser un hombre exitoso en todas las áreas de la vida, había un pero era leproso. Y lo mismo sucede en la vida nuestra. Muchas personas estudiando y las cosas van saliendo bien. Otros ya adultos con sus empleos, sus trabajos y cada uno en su relativo éxito. Pero desconocemos que en medio de todos esos éxitos hay un pero. Y vamos a hablar del mismo pero de Naamán, solo que en carácter espiritual. Pero era leproso. Y lo mismo nos pasa hoy. Todo bonito y la gente hasta si yo tengo esto, tengo carro, tengo empleo, pero el pecado me tiene cautivo. El pecado ha tomado control de mi vida y no hago lo que quiero, sino lo que el pecado quiere en mí. Y ahí están los Naamanes de hoy. Pero era leproso. ¿Y cómo inicia el proceso en Naamán para que reciba su milagro? ¿Cómo inicia ese proceso? En primer lugar, ¿se acuerdan? Volvamos al pasaje, recordémoslo. La muchacha, viendo a su amo que sufría, le dice a la esposa, si mi amo fuera y hiciera esto, sería curado, el profeta lo sanaría. La esposa le cuenta a él y le dice, fíjate que la muchacha ha dicho esto y esto. Todos los demás están haciendo su parte, pero ahora convendría que Naamán hiciera la suya. ¿Qué hizo Naamán? Aceptar que en él había una enfermedad horrible, había una condición horrible. La lepra lo estaba matando, le estaba quitando todos sus éxitos. Y lo primero que él hace en el proceso de Dios, y es lo que el Espíritu Santo espera de nosotros, que reconozcamos nuestra condición.
Mientras no reconozcamos nuestra condición. Yo desde que hablo con una persona es que fíjate que yo no es para mí, o fíjate que yo no tengo necesidades del evangelio porque yo estoy bien, ahí no va a pasar nada. Porque lo primero que usted va a encontrar ese aspecto, aquellos que han leído ese libro que yo lo prediqué aquí, no es libro de la Biblia, sino un libro de literatura, El progreso del peregrino. El progreso del peregrino, su decisión estuvo en que él sentía una carga de pecado en su vida que lo desesperaba. Y por eso sale de la ciudad, porque ese es un sueño, es una obra literaria, pero muy bellísima, presentando el camino del creyente, el camino del cristiano. Así que, ¿qué hace Naamán? Lo primero que hace es reconocer su necesidad. Y por esa necesidad él va. Y muchas veces caemos en el problema de Naamán, que al descubrir que no podemos resolver el problema del pecado, de la lepra del pecado de ninguna manera, vamos aquí, vamos allá, vamos al otro lado y sigue el vacío y sigue la lepra, acudimos a lugares no correctos, no apropiados. Naamán fue donde el rey y le dijo, estoy en lepra. Y ya me contaron que en Israel hay un hombre que me puede, él anda en el camino pero un poco torcido, no anda en lo correcto, pero dicen que allá en Israel hay entonces le dice el rey, anda, y para ayudarte te voy a dar una carta que vaya con autoridad a donde el rey, se la llevas al rey. Y entonces, pero Naamán está haciendo su parte, él está reconociendo su problema. En ese accionar es posible que se hagan cosas equivocadas, pero si se sigue accionando, finalmente estará en el lugar indicado, en el lugar apropiado para recibir su milagro. Dice el versículo 9, y vino Naamán con sus criados y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Después de dar varias vueltas, él ahí donde el rey, a su rey de Siria, después ahí donde el rey de Israel, y el hombre ha hecho bastante. Y ahora él regresa y va, porque el rey, Eliseo dice, mándamelo para acá, mándamelo, yo voy a hablar con él. Y ya está el hombre, después de todo ese accionar, ya está frente a la casa de Eliseo. Estoy hablando de lo que él tenía que hacer. A pesar de las acciones que Naamán había hecho en la puerta de la casa del profeta, no estaba preparado para recibir su milagro. Versículo 11 dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía que para mí saldría él luego y estando en pie invocaría el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y entonces así yo podré ser sano. Ahí él no estaba preparado para recibir su milagro, pero estaba accionando, estaba caminando en la ruta correcta. Menciona que en sus lugares habían mejores cosas, mejores ríos, y que él podía. Y hermanos, esto es curioso porque la mayoría de personas cuando andan buscando un milagro de Dios quieren seguir haciendo las cosas como ellos creen y quieren. ¿Y por qué no lo hago así, pues? ¿Y por qué no en lugar de aquí voy allá? ¿Y por qué no en lugar de aquí es en la catedral? ¿Y por qué en lugar esto es lo otro? Es que las cosas no son como uno quiere, sino que deben de ser como están dichas, como están establecidas. Y en esto hay un aspecto muy importante. El orgullo, la soberbia, la vanidad, la prepotencia son enemigos de los milagros, y estoy hablándole con esto también a la iglesia. Lo repito, el orgullo, la soberbia, la vanidad, la prepotencia son enemigos de los milagros de Dios. Nunca va a haber un milagro cuando estos están presentes en la vida de esa persona. Nunca. Debe de haber humildad, debe de haber sencillez, porque las cosas de Dios son sencillas. Y eso es lo que le roba la bendición a muchas personas, porque uno dice, ¿por qué no se pone en pie? Usted quiere abrir su corazón y usted quiere reconocer el sacrificio del Señor Jesucristo y usted quiere invitar al Espíritu Santo a morar en su corazón. Y él dice, ¿y eso qué es? La persona dice, ¿y eso qué es? Eso es ridículo. El bautismo en agua es ridículo, lo llevan a uno a un río, a una poza, y ahí ¿y qué es? Pero es que las cosas de Dios son para golpear el orgullo del ser humano.
La obediencia, por el contrario, la humildad y la sencillez preparan el ambiente para que sucedan los milagros. Versículo 14, que lo hemos leído más de una vez, dice: Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Qué escena más gloriosa ha de haber sido aquella. El hombre está leproso, la lepra está ahí presente, él está frente al Jordán. Sus criados le han dicho que eso es sencillo, que lo haga, que no es costoso, y él se baja de su carro y se mete al mar, a las aguas. Se mete la primera vez, pienso yo, sale y se ve la piel. Y estaba igual. Pero me dijeron 7, se mete la segunda y seguro se ve, porque así somos los humanos. Y la lepra está igual. Y la otra, y la sexta, y está igual. Pero así son las cosas del Señor. Se metió la 7ª en obediencia a la palabra del profeta, y al meterse, en ese instante así corto, se mete leproso y sale limpio. Vamos a dar una ofrenda de palmas. Sale limpio. Ese ha sido y es mi gran anhelo, mi gran esperanza, que cuando en esta casa de oración o en cualquier otra donde se predique la palabra de Dios y alguien confiese aceptar el sacrificio de Cristo e invitar al Espíritu Santo, en ese momento, como en Naamán, sucede el milagro del nuevo nacimiento. Porque si no sucede, es un religioso más que ha cambiado de lugar. Lo importante es que suceda el milagro del nuevo, que la lepra del pecado desaparezca, que al salir de ahí él salga queriendo reprochar el pecado, alejarse del pecado, y con un hambre interior de buscar a Dios, de agradar a Dios, ha sucedido ese milagro. Y Naamán sale, y cuando sale limpio. Dice que su piel era como la piel de un niño y quedó limpio, literalmente dice. Alguien diría que los milagros fueron para el pasado. Pero si Dios no es del pasado, porque Dios no es del pasado, ¿verdad que no? ¿Cuántos creen que Dios es de hoy, de ayer, hoy y por los siglos, por siempre? Y si Dios es por siempre, todos los tiempos son posibles para que hayan milagros. Pero los milagros son respuesta a un proceso de Dios. Y no podemos saltarnos en ese proceso de Dios. Yo creería que en esta hora aquí han habido pasos para este proceso, para que se realice un milagro. El milagro más extraordinario. ¿Sabe cuál es el milagro más extraordinario? ¿Sabe cuál es? Nosotros nos confundimos, creemos que el milagro más extraordinario es que alguien sane de cáncer, o alguien sane de la otra cosa, o que alguien... No, ese no es el milagro más extraordinario. El milagro más extraordinario es que los pecados, que la lepra del pecado desaparezca de la vida de una persona. El milagro más maravilloso. No lo puede hacer nadie. Quizá curar de cáncer lo puede hacer una persona, pero del pecado nadie, porque es obra exclusiva de parte de Dios. Y yo estaba diciendo que es posible que en esta ocasión ya ha habido un proceso, hemos entrado en ese proceso. Hoy no nos convenía tener un culto evangelístico, pero sentimos necesidad de tenerlo. A nivel del mundo, este mes, el mes de mayo, es el mes de evangelismo total. Y promovimos para que algunos hermanos, los obedientes, como lo dije hace un rato,
invitaran personas para traer a este culto y ya estamos entrando en el proceso. Usted vino, apartó tiempo, quiso acompañar a su amigo, a su vecino, a su compañero de trabajo y está entrando en el proceso, está caminando en el proceso. Quizá hubieron estorbos, qué sé yo, pero lo fue venciendo. Y hemos llegado aquí y hemos tenido estorbitos aquí que cualquiera se distrae, pero estamos en el proceso de Dios. En el proceso de Dios, Él quiere hacer ese maravilloso, ese gran milagro hoy y hacer otros posiblemente. Porque cuando después del perdón de los pecados, después del nuevo nacimiento, después de que la lepra del pecado ha desaparecido, pueden venir otros milagros. ¿Cuántos creen que sí? Pueden venir otros milagros. Pero eso es lo maravilloso, que si no vinieran los otros milagros, ha sucedido el primero, el más grande de los milagros. Y ese milagro nos quita el camino y el fin para donde íbamos. Porque si íbamos para la perdición, por ese milagro ya no vamos para la perdición, sino vamos para la vida eterna en Cristo. Amén, amén. Todo lo necesario, con esto estoy finalizando, todo lo necesario es que entendamos o es que entremos en los procesos de Dios y hagamos lo que nos toca y el milagro sucederá. Todo lo necesario es que entremos en ese proceso y hagamos lo que nos toca a cada uno de nosotros. En esta parte estoy promoviendo a mis hermanos que siempre que haya una actividad en la que vamos a presentar la palabra de Dios que cambia vidas, trabajemos. ¿Qué creen que hubiera pasado si aquella niñita allá en la casa de Naamán hubiera dicho, ¿y yo qué? ¿Para qué hablo? Hasta un poco llena de amargura hubiera dicho que se muera este viejo, que se muera de la lepra, como nos pasa a la mayoría de nosotros. Hubiera dicho, quedo callada, pero ella lo que sabía, lo quería, lo compartió, cayendo, entrando en el proceso de Dios para que Dios hiciera ese. Si usted lee los versículos finales, dice que por ese milagro los sirios comprendieron que Dios es Dios de poder, que el Dios de Eliseo obra milagros y es lo que esperamos que suceda hoy. Vamos a dar una ofrenda de palmas.